Señoras y señores, Cadena Nacional ya está en el aire a través de las pantallas de Vía X. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas. Conversamos acerca de lo que nos pasa como país, sin duda. Día 40 y tanto de la crisis social y política en Chile, no lo sé exactamente, pero ya nos acercamos a la cincuentena en este nuevo estado de cosas en Chile. Y hoy queremos iniciar el programa poniendo el foco en la agenda de seguridad pública que ha planteado La Moneda. El presidente Sebastián Piñera ingresó un proyecto de ley que permitiría, y lo digo en condicional porque todo esto está en veremos todavía, la salida de militares para resguardar infraestructura crítica en nuestro país. Hay muchas dudas, algunos dicen que es inconstitucional, que como está planteado no puede ser ingresado o tiene algún vicio de forma, ¿no? Y hay dudas también porque hay un artículo muy polémico que incluye la exención más bien de responsabilidad penal para los militares justamente que estén en estas labores, ¿no? Lo que es tremendamente polémico porque algunos dicen que firma la impunidad para los militares que puedan verse forzados o tentados a cometer algún tipo de error en su comportamiento, ¿no? Por otro lado, la ley anti-encapuchados también pasó un trámite legislativo, ya se aprobó en general en la Cámara Baja y, impone sanciones más altas para las personas que cometiendo algún tipo de delito se encuentren encapuchadas. Todo esto lo conversamos con uno de nuestros panelistas estrella. Esta es la franja de Daza. Señoras y señores, el penalista Mauricio Daza está en Cadena Nacional. ¡Fuerte el aplauso! ¿Cómo andamos? ¿Cómo está usted? Excelente, todo bien acá. Un poco de rock and roll. Pero por también. supuesto, siempre se necesita, obviamente. En tiempos aciagos, un poco de rock and roll, ¿no? Claro, para apaciguar un poco los ánimos. Exactamente. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Bien, todo bien. Hoy día vamos a hablar de varios temas que son bastante importantes. Claro. Y que están tomando la agenda y que se vincula precisamente con los derechos que tenemos los ciudadanos frente al Estado y cuál es la reacción que el Estado debiese tener también en relación al orden público, pero bajo los estándares de una democracia. Sentémonos, señor Daza, por favor, para que iniciemos nuestra conversación. A ver, partamos de inmediato por algo que planteaba ahí, ¿no? Este proyecto de ley que podría o que permitiría sacar a los militares a la calle, no a la calle en particular, sino a resguardar infraestructura crítica, no tendrían nada que ver con el resguardo del orden público en el papel, sino que estarían justamente para proteger servicios fundamentales, ¿no? Tales como las eléctricas, las sanitarias, las empresas de telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Hay varias polémicas vinculadas con el proyecto de ley, tantas que en el día de hoy hay un giro en la forma en cómo se podría presentar este proyecto de ley, ya no como una ley orgánica, sino como una reforma constitucional. A ver, ¿qué le parece a usted este proyecto? Y vamos despejando cuáles son las dudas que se han estampado, como por ejemplo la constitucionalidad de la misma. A ver, yo creo que este proyecto tiene dos problemas, hay dos capítulos. A ver. Un capítulo que tiene que ver con lo legal. Ya. Y otro capítulo que yo diría que tiene que ver más bien con lo político, con la oportunidad. Perfecto. Vamos respecto a lo legal. ¿En qué consiste este proyecto? Vamos a lo legal. Mira, lo que se pretende con este proyecto es permitir que fuerzas militares puedan resguardar ciertos lugares sin la necesidad de que se decrete un estado de excepción constitucional. Perfecto. Entonces, podría ocurrir esto en una situación de normalidad, ¿no? Uno podría ir en la calle y de repente ver militares sin que haya un estado de excepción. Claro. Porque en el fondo se dice, mire, es necesario poder proteger ciertas instalaciones que ellos le denominan infraestructura crítica. Claro. Independiente, digamos, de que exista o no un estado de excepción constitucional según los que hoy día existen. Claro. Y para eso... Como el estado de emergencia que tuvimos algunos días acá en varias regiones de nuestro país. Porque hoy día, para sacar a los militares a la calle y que asuman funciones vinculadas con la seguridad pública interior o el orden público, lo que se requiere es decretar un estado de emergencia, establecer un jefe de zona, claro, que es un militar, digamos, y él se hace cargo de toda la coordinación de las fuerzas policiales y militares que están en una determinada área del país. Pero perfecto. bueno, ellos dicen, mire, queremos hacer algo distinto. Y para eso ellos lo que han hecho es presentar un proyecto de ley. Sí. Y el proyecto de ley dice, vamos a cambiar la ley de las Fuerzas Armadas y vamos a establecer esta facultad. Ese es el primer problema. Ya. ¿Cómo lo hacen? Lo que ocurre es que hoy día la Constitución es la que establece cuáles son las facultades de las Fuerzas Armadas. Y lo dice expresamente, ahí está el artículo 101. ¿Qué es lo que dice? Mire, las Fuerzas Armadas están para la defensa
de la nación. Eso es lo que dice, literal. Perfecto. La defensa de la patria. Perfecto. Y además, a continuación dicen, y son esenciales para la seguridad nacional. Eso es lo que dice. O sea, la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional. Eso uno lo entiende de inmediato como que deberían estar solo para el resguardo de nuestras fronteras en el caso de que hubiera una potencial posibilidad de que ellas fueran violentadas, una guerra, ¿no? Una guerra. Un ataque externo. Con una fuerza extranjera, ¿no? Claro, pero si esto no fuera poco, la misma norma de la Constitución dice que están las fuerzas de orden y seguridad, Claro. que solamente están constituidas por carabineros e investigaciones, y que ellos tienen como finalidad, como misión, el orden público y la seguridad pública interior. Eso es lo que ellos dicen. Perfecto. Entonces, obviamente, si tú lees esto, llega a la conclusión de que esas labores de resguardar dentro del país y fuera de un estado de emergencia o de excepción constitucional, infraestructura crítica le corresponde, por mandato constitucional, a las fuerzas de orden y seguridad, que son carabineros e investigaciones. Pero el gobierno lo que dice es, no, lo voy a mandar simplemente con un proyecto y no como reforma constitucional. Y eso tiene una pillería. ¿Y cuál es la pillería? Para cambiar la Constitución necesitan dos tercios de claro. los votos de los parlamentarios en ejercicio. Claro. Para poder hacer un cambio a la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, ¿Ya? requieren un quórum inferior de 4/7. Perfecto. O sea, para ponerlo en sencillo, requieren mucho más votos para concretar esta idea a través de una reforma constitucional que para concretarla de la forma que ellos están planeando. Yo creo que lo que mueve esto es básicamente que alguien en la moneda tiene una calculadora que dice, mire, ¿sabe qué? Yo esta idea la puedo concretar porque tengo los votos para una reforma a la ley de la Fuerza Armada, pero parece que no tengo los votos para una reforma constitucional. O sea, si esto es cierto en la práctica, este gobierno respeta la Constitución cuando le conviene, cuando la calculadora lo dice. Entonces, ese es el principal, Claro. Es la principal crítica, porque en el fondo claramente se está modificando lo señalado en la Constitución. Además, hay otro tema. Hagamos un poco de política también vinculada a todo esto, ¿no? Y a propósito de lo que tú estás planteando, lo que el presidente Sebastián Piñera quiere, de alguna manera, según lo que interpretan los analistas, ¿no? Es que está buscando una suerte de corresponsabilidad junto al Parlamento para instalar militares en la calle bajo esta figura, como compartir la responsabilidad y no ser él, de mutuo propio, a través de un decreto, ¿no? Que instale nuevamente a militares en la calle, a resguardar infraestructura crítica a través de una excepción constitucional, ¿no? Una norma de excepción Claro. constitucional como un estado de emergencia, etcétera. Y por otro lado también, el ministro de Defensa, Alberto Espina, estuvo sondeando este proyecto de ley vía ley orgánica, como se presentó y como está el día de hoy presentada, entiendo, y en el Senado le dijeron, no señor, si usted no me hace una reforma constitucional, yo no le apruebo aquello que usted está planteando. Claro, pero no solamente el problema de la reforma constitucional, hay dos problemas más que son serios con este proyecto. A ver, Fíjate. a ver. El segundo problema es que al definir infraestructura crítica, lo hacen metiendo casi cualquier cosa. Dicen, infraestructura crítica es aquella cuya perturbación o daño ¿Ya? puede afectar, por ejemplo, el normal funcionamiento de los órganos del Estado, de los órganos públicos, ¿no? Ajá. Pero ponen, por ejemplo, centros de abastecimiento, por ejemplo, ciertas instalaciones eléctricas, por ejemplo, sanitarias. Claro. Perfecto, pero ¿qué es un centro de abastecimiento? O sea, podrían estar, por ejemplo, militares resguardando, sin estado de excepción, un mall, un centro comercial. ¿Podría considerarse un centro de ¿Pero eso abastecimiento? cae dentro de la categoría? Es que es tan amplio Claro. que finalmente puedes meter cualquier cosa en infraestructura crítica. Bueno, yo me acuerdo que el ministro Alberto Espina, cuando se presentó, digamos, las primeras horas luego de que se presentó esta idea, dijo que iba a ser el mismo Parlamento el que iba a definir en la discusión del proyecto de ley qué se entendía por infraestructura crítica. Entiendo que el presidente Sebastián Piñera, 2 días después o al día siguiente, fue más específico y definió esto que tú estás planteando, digamos. Claro, pero en igual. un principio se quería dejar al debate parlamentario, digamos. Pero el proyecto es tan amplio como lo envió el Ejecutivo que finalmente casi cualquier cosa va a ser infraestructura crítica. Entonces eso es raro. Ya. Pero hay un tercer problema que es el más grave, que tiene que ver con que se establece que la legítima defensa que puedan invocar militares para poder obviar su responsabilidad criminal en el caso que cometan delitos. Por ejemplo, disparan a alguien y lo matan. ¿Ya? Y el militar puede decir, ¿sabe qué? Yo actué en legítima defensa.
Cuando exista o no legítima defensa va a depender de criterios que van a ser definidos por un decreto que va a dictar el presidente de la República, por sí ante sí. Entonces eso hace que en la práctica, cuando exista o no legítima defensa va a depender de la voluntad del presidente de la República, y en definitiva esto significa que en la sanción penal por los delitos que cometan militares que están resguardando lo que sea infraestructura crítica a partir de este proyecto, bueno, va a quedar en manos de lo que defina el presidente. Entonces, obviamente, es un proyecto que tiene problemas de constitucionalidad, de definición, determinación de qué es infraestructura crítica y además que vulnera, a mi juicio, el principio de legalidad, ¿no? Respecto al ámbito penal. No puede ser dejado a un decreto del presidente que en algún momento él va a dictar cuando en la práctica un militar va a responder o no por los delitos que cometa al resguardar esta infraestructura El crítica. ministro Alberto Espina ha planteado que eso se va a regir según las normativas del Código Penal y el Código de Justicia Militar. Esos dos son los códigos que van a regir para definir cuándo un militar incurre o no en algún tipo de falta o delito. ¿Qué significa eso? Claro, lo que está diciendo el ministro Espina es muy engañoso. ¿Por qué? Porque efectivamente hoy día lo que es la legítima defensa, tanto para un militar como para cualquier ciudadano que repele un ataque ilícito, ¿no? Que van a cometer un delito en su contra, él lo repele en legítima defensa. Bueno, eso está regulado hoy día por la ley, por el Código Penal para todos los ciudadanos y además por el Código de Justicia Militar respecto de militares y fuerzas de orden y seguridad, específicamente carabineros. Pero fíjate, el problema es que este proyecto incluye esa mención. Dice expresamente, mire, va a haber legítima defensa a partir de los criterios que se señalen en un decreto que dicte el presidente de la República, donde dice reglas de uso de la fuerza. Oye, si es cierto lo que dice el ministro Espina, entonces ¿para qué incluyeron esa norma en el proyecto? Si ya está regulado. Si ya está regulado, mejor no decir nada. Entonces, obviamente, este es un proyecto que tiene muchos problemas, que yo creo que no resguarda de manera eficaz el orden público, al revés, abre una caja de Pandora donde se pueden legitimar muchos abusos. Entonces, ese es el problema y por eso hoy día el gobierno de alguna manera está dando un paso atrás, diciendo, ¿sabe qué? Ya, voy a mandar otro proyecto de reforma constitucional, pero lo curioso es que lo dice, pero no saca el proyecto que hoy día está en el Parlamento. De hecho, lo está haciendo avanzar. Entonces, obviamente es una confusión, es una contradicción absoluta, porque si ellos anuncian que van a presentar un proyecto que soluciona los problemas del que ya existe, ¿por qué no sacan primero el que ya existe, ¿no? ¿Y usted tiene la impresión de que están los 2/3, abogado Daza? ¿De que puede conseguir los 2/3 en el Parlamento? En ambas cámaras, entiendo, ¿no? Yo creo que no tiene los votos y por eso lo presentaron por esta vía. Si ellos pretenden hacer pasar este proyecto, obviamente se van a tener que hacer cargo no solamente de que esto requiere una reforma constitucional, sino también que infraestructura crítica no puede ser un bolsón de payaso donde quepa cualquier cosa que se le antoje en su momento al presidente de la República, y tampoco puede ser de que algo tan relevante como la determinación de los delitos que se puedan cometer abusando de esta atribución de resguardar cierta infraestructura crítica por parte de personal militar dependa finalmente de lo que diga un decreto del presidente de la República que dicte él por sí ante sí en el futuro. Entonces, yo creo que estos problemas, si no se solucionan, no va a tener ninguna posibilidad este proyecto de pasar en el Parlamento. Sigamos avanzando en la agenda de seguridad pública de La Moneda. Mire este titular para dar un poco de contexto y conversamos. Hasta 3 años de cárcel. ¿Qué dice la ley anti-encapuchados que pasó su primer trámite legislativo? Se aprobó en general ya esta ley que sanciona, bueno, ahí dice, ¿no? Hasta con 3 años de cárcel a las personas que cometan algún ilícito en el marco de una manifestación y estén con algún tipo de capucha que haga imposible su identificación. A ver, ¿de qué se trata esta norma, esta ley? Esto se trata de populismo penal puro y duro. ¿De qué significa el populismo penal? A ver. Cuando tú tratas de comunicar que hay una medida muy llamativa que habitualmente se vincula con entregar más atribuciones a la policía o aumentar penas, y con eso vas a solucionar un problema que es indispensable, ¿no?, para poder hacerse cargo de una cuestión vinculada al orden público. Pero eso no es así. En la práctica, si uno no lo analiza con mayor cuidado. Bueno, esto es populismo penal puro y duro. ¿Y por qué lo digo? Porque básicamente las personas que hoy día, por ejemplo, saqueen un supermercado, son autores de un delito grave, que es robo en un lugar no habitado. Las personas que destruyen el patrimonio público, ¿no?, estén o no encapuchados,
hoy día responde por delitos y de hecho son detenidos y llevados a un tribunal y pueden sufrir penas privativas de libertad. Por lo tanto, esto no cambia nada de la situación actual en la cual muchas de las conductas a las cuales refiere la autoridad para justificar este proyecto hoy día, digamos, son sancionadas. O sea, perfecto, eso ya está regulado. Eso ya entonces está regulado. Pero mira, el tema es que a través de esta norma lo único que se hace es que las personas que cometen esos delitos que hoy día ya existen, Sí. si es que están encapuchados o cubren su rostro con la intencionalidad de ocultar su identidad, entonces la pena va a subir. Pero fíjate cómo sube. Sube en 1 grado la pena, eso es lo que se denomina. Hoy día la sanción está entre 61 días y 540 días de cárcel. Perfecto. Entonces, las personas que hayan cometido estos ilícitos estando encapuchados o cubriendo su rostro con la finalidad, eso es lo que dice la norma, con la intención específica de no ser identificado, Sí. va a subir la pena de 541 días a 3 años. Pero fíjate, esto es muy notable. En Chile, las penas en ese rango, ya sea de 61 a 540 o 541 a 3 años, ¿Ya? se pueden cumplir todas en libertad. De manera remitida, claro. O sea, no hay ningún cambio. Ninguna persona, digamos, que tenga irreprochable conducta anterior y que sea descubierta encapuchada o no, cometiendo estos ilícitos, la verdad que nadie va a ir a la cárcel en la práctica. Entonces no cambian nada. Es solamente un volador de luces, ¿no? Porque te insisto, hoy día, estando o no encapuchado, una persona responde por estas conductas igual, pero lo venden como la gran solución, como parte de un paquete de medidas que son indispensables para enfrentar una crisis social. Finalmente, ninguna de las personas que incurran en esta nueva, circunstancia que se pena, cumpliría pena de privación de libertad. No, porque uno está podría bajo los hacer- 3 años. Claro, está O bajo. llega justo a los 3 años. Hasta 3 años. Y de hecho tampoco, tiene que ser hasta 5 años. Entonces a lo que voy, finalmente el punto es que este es un volador de luces, a mi juicio personal, con la finalidad de no hacerse cargo de la agenda real, ¿no? De lo que está detrás de la protesta social, que tiene que ver obviamente con condiciones de dignidad, de mayor justicia social, lo que involucra obviamente meterse el bolsillo del Estado y hacer que el empresariado se meta a su bolsillo con la finalidad de mejorar pensiones, de mejorar el sistema de salud, de dar condiciones más dignas de vida a gran parte de los chilenos. Finalmente, abogado Daza, también hay un inconveniente que tiene que ver con entregar más atribuciones a la policía uniformada, que ya ha sido tremendamente cuestionada por su performance en las calles durante estos casi 50 días, porque ellos tendrían que definir la intencionalidad de la persona que, cometiendo o un saqueo o un ilícito o encendiendo una barricada, se encuentren con algún tipo de capucha que impida conocer su identidad, ¿no? Ellos tendrían que definir, porque hay muchas personas que andan encapuchadas en la calle. Voy a poner un ejemplo, no es por ser capcioso, digamos, pero esto ocurre, ¿no? Personas que se cubren para aminorar los efectos de los gases lacrimógenos y todo ese tipo de cosas, andan como con capuchas, pero no siempre o no necesariamente están involucrados en algún tipo de situación delictual, ¿no? Bueno, en Magallanes Eso o en la puede traer región de alguna Aysén, ¿no? confusión. Las personas andan, digamos, obviamente cubriendo Claro, su rostro. por el frío. Por el frío. Entonces, claro, obviamente el problema acá está de que durante las últimas décadas la única reacción que se ha tenido por parte de la autoridad transversalmente frente a cuestiones de delincuencia es aumentar penas y además entregarle más recursos y atribuciones a las policías, sin que paralelamente se establezcan mejores mecanismos de control sobre el trabajo policial. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes hoy día? Tienes una policía que no actúa de forma profesional, que no cumple con ninguno de sus misiones, porque hoy día obviamente no está resguardando adecuadamente el orden público y además paralelamente, a través de además lo que se señala por informes internacionales, está violando los derechos humanos. Entonces, esta dicotomía que es falsa, que se dice, mire, ¿sabe qué? O es orden público o derechos humanos, que eso no es propio de una democracia, aún así, si uno aceptara aquello, no cumple con ninguna de las dos funciones. Acá lo que se requiere es una policía que tenga un sistema de inteligencia para los efectos de poder identificar a las personas que están cometiendo estos ilícitos, porque además el deber de las policías es resguardar lo que son los derechos de los ciudadanos, dentro de los cuales está la posibilidad de manifestarse pacíficamente. ¿Qué es lo que tenemos hoy día? Una policía que básicamente enfrenta las movilizaciones sociales golpeándole con todo al bulto. Estamos frente a policías que las detenciones en su mayoría son una suerte de pesca de arrastre, donde toman, digamos, a moros y cristianos por igual. Y obviamente, desde esa perspectiva, no va a haber una persecución penal, una persecución criminal que sea eficaz.
Y ese es un problema estructural de nuestras policías que nadie se quiere hacer cargo. De hecho, dejaron 30 años a las policías, el poder civil, digamos, a su propia suerte. ¿Y cuál ha sido el resultado? Hechos de corrupción, violaciones a derechos humanos, poca efectividad, organizaciones al interior de Carabineros que se han dedicado a hacer montaje de pruebas, ¿no?, para acusar a personas de delitos terroristas como Operación Huracán. Ese es el problema, pero te insisto, seguimos con el populismo penal sin hacernos cargo de los problemas de fondo. Abogado Daza, quiero aprovechar su condición de abogado penalista ligado a causas de financiamiento ilegal de la política durante mucho tiempo, SQM, Penta, etcétera, como parte querellante, ¿no? Y quiero mostrarle un titular que apareció en el día de hoy. Son palabras del el presidente o el director de la CPC, de la Confederación de la Producción y el Comercio, que dice: es hora de que los abusos de cuello y corbata tengan penas de cárcel duras y efectivas. Entonces yo dije, a lo mejor si le muestro esto al abogado Daza se va a llenar de luz, ¿no?, de emoción tal vez. Podría derramar una lágrima acá en el estudio, lo que nos daría más rating. ¿Qué le parece, abogado Daza, esas palabras? ¿Usted las cree? ¿Le parece que son genuinas? ¿Llegan en buen momento? ¿Llegan tarde, pero llegan? ¿Cómo las definiría? Sí, da para llorar, pero de impotencia, digamos, ¿no? Ya. Lo que pasa es que acá hemos estado con mucho verso durante largo tiempo, pero en el momento real de aplicar las normas que hoy día existen, la verdad que todos miran para el lado. Mira, hoy día existen penas altas para los delitos de cuello y corbata. No es un problema legal. Acá es un problema de que existe una verdadera cultura institucional de impunidad respecto de los delitos, sobre todo de corrupción, cometidos por el gran empresariado y por las altas autoridades. Ahí todos actúan de una manera diferente, hay una justicia distinta, ¿no? Son muy buenos para perseguir y condenar los delitos cometidos por personas que son mandos medios, eventualmente, que no afectan al gran empresariado y a las altas autoridades. Y ahí, más que leyes, lo que falta es voluntad. Voluntad por parte de todos quienes son parte del sistema de persecución criminal de hacer su trabajo de verdad. Nosotros vimos lo que pasó en el caso Penta. El caso Penta iba a ir a juicio. Habían miles de antecedentes, más de 2 años de investigación. Y de la nada, mágicamente, se le ofrece una salida a Iván Moreira. 30 millones, 10 cuotas, precio contado, siendo de que ya había sido acusado y le iba a enfrentar un juicio donde se estaban pidiendo penas de cárcel. Oye, Delano y Lavín, ellos también no solamente estaban acusados por delitos tributarios, también estaban acusados de soborno, por otra clase de delitos graves. Oye, multas y clases de ética. Bueno, Goldberg también tuvo que pagar Lawrence Goldberg 11 millones, creo, no sé cuánto. Pagó 11 millones, que debe ser, digamos, la caja chica del día lunes de una persona como Lawrence Goldberg. Y con eso zafó de una imputación por delitos graves. Él fue candidato presidencial, fue ministro de Minería. Entonces, ese es el tema. O sea, este rigor que se ve respecto de las personas comunes y corrientes que cometen delitos que obviamente causan mucho menos daño, bueno, resulta que no existe respecto a estas personas. Oye, un dato. Sí. Por ejemplo, en el caso de SQM, resulta que en este mega fraude a la ley de mercado de valores, que habría generado beneficios para Ponce Lerú, según la entonces Superintendencia de Valores y Seguros, que es la actual CMF, Comisión para el Mercado Financiero, se decía, mire, este señor ganó 128 millones de dólares con todo esto, de los cuales 41 millones de dólares habría sido con cargo a los fondos de todos los pensionados, de todos nosotros, de todos los chilenos. Y fíjate, se le pasó una multa por parte de la autoridad en su momento, 75 millones de dólares, la multa más grande que se ha cursado. Bueno, resulta que los abogados del señor Ponce fueron al Tribunal Constitucional. Sí. Iba a decir inconstitucional porque estuvo a punto, tiene, digámoslo. Casi se manda el fallo, casi tiene el fallo. Bueno, pero por algo será. Sí, bueno. El Tribunal Constitucional, ¿y sabes lo que hizo el Tribunal Constitucional? Dijo, no, una multa de 75 millones para el señor Ponce Lerú es mucho, es desproporcionado. Entonces, solamente se le puede aplicar una multa de máximo 3,2 millones de dólares. Fíjate, él habría ganado 128 millones de dólares con todo esto. La multa ya era baja de 75 millones de dólares. Y el Tribunal Constitucional dijo, no, es mucho, 3,2 millones de dólares. O sea, mega negocio. Sí, claro. O sea, ojalá, ¿cuál es el mensaje a todas las personas? Cometan estos delitos y si los pillan no importa. Porque pagan menos de lo que se muchan, digamos. Traten de hacerlo en grande, porque así lo que tengan que pagar de multa va a ser proporcionalmente bajo. Es eso lo que está fallando.
Y obviamente las palabras del presidente de una asociación gremial de empresarios no basta. Acá lo que es necesaria es la voluntad. La voluntad no solamente de quienes están legislando, sino la voluntad de quienes están a cargo de las investigaciones. Hay que recordar que esta investigación fue desmantelada por el fiscal Manuel Guerra sin ningún antecedente nuevo, por sí ante sí, después de años de investigación liderado por Carlos Gajardo y Pablo Norambuena. Bueno, el caso SQM también fue desmantelada la investigación por Pablo Gómez Niada, que hoy día forma parte del equipo que está defendiendo al gobierno con estas querellas de ley de seguridad interior del Estado. Lo que llama la atención que ese equipo también está integrado por los ex abogados de SQM. Mira qué curioso. Sí, claro. Van a formar un lindo equipo, muy coordinado. Entiendo que es ad honorem, ¿eh? Según ellos mismos han dicho, son ad que honorem. no están cobrando. No, ellos no cobran, obviamente. Eso sería muy mal visto. Pero bueno, ese es el problema. Entonces, a lo que voy. Más allá de las palabras, acá lo que es necesario es la acción. No hay excusas, porque las leyes hoy día existen. Lo que falta es la voluntad.